Bien, como les decía, sería preciso, ¿sí? Sería preciso que nosotros pudiéramos seguir leyendo, ¿no? A ver, como nos decía acá, los elementos del dominio van a algunos elementos del rango. El comentario acá, al hacer la gráfica de una función en una calculadora gráfica, los valores máximos y mínimos indican el dominio que queremos ver, mientras los mínimos y los máximos de la i nos dan el rango que queremos ver. ¿Bien? Ok. Nos dan un ejemplo de consideraciones de funciones. Por ejemplo, fíjense, acá tenemos esta función y es igual a 2x menos 5, donde nos delimita el dominio. El dominio nos dice que tiene que ir de 1 a 6. ¿Sí? Entonces aquí el dominio nos da una restricción. Nos dice que el dominio exclusivamente tiene que ir desde el 1 hasta el 6. ¿Bien? Ok. Una vez que nosotros tenemos esto, ¿sí? Nosotros podemos analizarlo, ¿sí? Nosotros lo podemos analizar. De hecho, me gustaría, y es igual a 2x menos 5, y es igual a 2x menos 5. Vamos a una página nueva, ¿ya? Acá vamos por acá. Entonces, fíjense el ejemplo de función que nos da, ¿no? Primero nos da la función, nos dice que y es igual a 2x menos 5 y nos restringe el dominio, nos está diciendo que x tiene que ser, permítame un segundito, x tiene que ser mayor o igual a 1, mayor o igual a 1, menor o igual que 6. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros haríamos? Pues generalmente lo que nosotros hacemos es evaluar la función para tener valores, ¿ok? O si ustedes lo desean así, también podemos hacerlo de forma de diagramas de Venn. Fíjese, yo voy a poner acá los elementos que corresponden al dominio. Como me dice x tiene que ser mayor o igual a 1, significa que voy de 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Porque luego me dice que tienen que ser menores o iguales que 6. O sea, esto está restringido desde el 1 hasta el 6. Acá yo debería tener los elementos, vaya, los elementos de mi rango, ¿de acuerdo? Los elementos de mi rango. Pero para poder encontrar los valores de mi rango, yo tengo que evaluar la función. ¿Qué es esto? Que i1 va a ser igual a 2x1 menos 5. O sea, i1 va a ser igual a 2. La primera x es 1. Yo lo reemplazo aquí. Entonces esto ya no sería i1, sino más bien esto ya sería f de x1. Cuando nosotros evaluamos, nosotros tenemos que f de x1 va a ser 2 por 1 menos 5. O sea, f de x1 o f de 1 va a ser 2 por 1, 2 y menos 5 menos 3. Entonces, al 1 del dominio le corresponde el menos 3. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros hacemos esto ya un poquito ya de una, ¿no? Entonces, en lugar de cada x le ponemos estos elementos, ¿no? Entonces 2 por 1, 2, menos 5 me dio menos 3, 2 por 2 sería 4, menos 5 sería menos 1, al elemento x2 le corresponde menos 1, a 3, 2 por 3 es 6, menos 5 es 1, 4, 4 por 2, 8, menos 5 es 3, con el 5, 2 por 5, 10, menos 5, 5, 6, 6 por 2, 12, 12 menos 5 es 7. Fíjense, entonces de esta manera yo tengo esto en forma de mi diagramita de Venn, ¿de acuerdo? Esto es una función, efectivamente, es una función de 1 a 1. ¿Cuál era la maquinita? La maquinita fue esta. Esta fue la maquinita. Yo metí todos los elementos de X en esta maquinita
Y me largó o me resultó esto, ¿no? Los elementos de y. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y si yo quisiera graficar esto? Claro, y si usted decidiera graficar esto, usted tendría que representarlo como en el plano cartesiano, ¿no? Entonces usted diría, perfecto, ¿no? Entonces, esto usted lo puede representar como un par ordenado o como una tabla de valores. O sea, si lo representara como un par ordenado, esto sería el punto 1 menos 3, esta relación. Tendría el punto 2 menos 1. Tendría el punto 3, 1. Tendría el punto 4, 3. Tendría el punto 5, 5. Y tendría el punto 6, 7. Ahora, si esto usted en lugar de par ordenado le quiere relacionar con una tabla de valores, pues también lo puede hacer. Elementos de X, elementos de Y, 1 menos 3, 2 menos 1, 3, 1, 4, 3, 5, 5 y 6, 7. Usted se preguntará, bueno, ¿de qué me sirve esto? Pues simple, usted va a graficar, ¿sí? Usted va a graficar. ¿De qué manera? Pues tenemos nuestro eje Y, tenemos nuestro eje X y vamos a poner estos puntos pues claramente, ¿no? Por ejemplo, 1 menos 3, claramente tendríamos que subir un poquito más y volver a hacer otra partecita acá. De hecho, lo prefiero con color blanco, si no es problema. Gracias. No, vaya. Ahí. Bien. Entonces, volvemos al lápiz, ¿no? Volvemos al lápiz. A ver, 1 menos 3. 1 en X, menos 1, menos 2, menos 3. Aquí vamos a hacer cada dos cuadritos, ¿ok? Cada dos cuadritos es una unidad. Entonces vamos a poner acá 1, acá 2, acá 3, acá 4, aquí 5 y acá 6. Entonces esto también irá para la I, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y acá pues los negativos, ¿no? Menos 1, menos 2 y menos 3. Ok. Entonces ahora vamos a unir estos puntos, ¿no? 1 y menos 3. 1 en X menos 3 en Y nos da este punto. 2 en X menos 1 en Y. 2 en X menos 1 sería aquí. 3, 1. 3, 1 sería acá. 3 en X, 1 en Y sería acá. 4 en X, 3 en Y. 4 en X. 1, 2, 3 aquí. Luego 5 en X, 5 en Y. Aquí. 5 en X, 5 en Y. Estaremos por acá. Y 6 en X, 7 en Y. 6 en X, 7 en Y estaría por acá. Bien. Ahora unimos, claramente. ¿No? Pero, hacer un poquito para acá. Cuando uniéramos, esto nos debería quedar una línea recta de esta forma. ¿De acuerdo? Entonces ahí nosotros tendríamos que para nuestro eje X y para nuestro eje Y, la función esta representa una función lineal. ¿Sí? Esto representa una función lineal. Bien, excelente. Entonces, ¿hasta ahí qué tenemos? Hasta ahí nosotros tenemos cómo evaluar una función, ¿no? Cómo evaluar una función, que es lo que nos estaba diciendo acá en esta figura.
Bien, como ustedes pueden ver, aquí tenemos elementos del dominio, tenemos elementos del rango, ¿sí? Luego, nos pide determinar los valores de la función en x es igual a 0, x es igual a 1, x es igual a menos 4 y x es igual a 5. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Reemplazar en todas las x el 0. 0 al cuadrado 0, más 3 por 0, 0, menos 4 es menos 4. Entonces, cuando x es 0, y es menos 4. Fíjense, cuando x es 0, y nos da menos 4. Igual, reemplazamos aquí con el 1, o con el menos 4, o con el 5. Bien. Ahora bien, en general, una regla se define una función, que define una función está dada por una ecuación x e y, como nosotros lo vemos por acá, unas ecuaciones. Decimos que la función tiene una forma implícita si es que es posible despejar en términos de x, ¿sí? La ecuación. Entonces escribimos y es igual a f de x. Y decimos que la función está en forma explícita, ¿sí? Cuando no se puede, ¿sí? Cuando no se puede implícita, cuando se puede explícita. ¿De acuerdo? Bien. Si usted puede despejar la y, está en forma explícita. Si usted no puede despejarle, está en forma implícita. No todas las ecuaciones en x e y pueden definirse de la forma y es igual a f de x. ¿Sí? Si es que no se puede despejar, como les digo, estaría de forma implícita. Ok. Vamos avanzando un poquito más. Y ya entramos a lo que viene a ser el dominio de una función. ¿De acuerdo? Si nosotros entramos al dominio de una función, vamos a tener algunas reglas. Primero, si es que usted puede despejar la x y la y sin ningún problema y la x no está ni en una raíz ni en un denominador, el dominio son todos los reales. Lo escribamos por acá. Vamos a hacerlo en otra página, en otra hojita. Bien, como vuelvo y repito, ¿no? Como vuelvo y repito. Acá vamos a hablar acerca de el dominio de una función. Reglas para encontrar el dominio sería. Vamos a ponerlo inclusive con más gruesita. Reglas para encontrar el dominio. Reglas para encontrar el dominio. Usted se preguntará, bueno, ¿reglas? O sea, así de restrictivos es el dominio. Sí, pues bueno, vamos a hablar de la primera regla. La primera regla es que si la variable está en una raíz, ¿sí? Si x está en una raíz, si x está en una raíz, lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. Lo que está en la raíz, lo que esté en la raíz, lo que esté en la raíz, debe ser positivo. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se ve esto? Un ejemplo. Un ejemplo. Vamos a tener lo siguiente. Permítame un segundito nada más. Bien, entonces, ejemplo, ¿no? Tengamos en cuenta que y es igual a la raíz cuadrada de x menos 7, por ejemplo, ¿no? Esto está de forma explícita, ya que la x pudo ser despejada de la y. Entonces, como nos dice acá, para encontrar el dominio,
para encontrar el dominio, lo único que yo debo hacer es que todo lo que esté dentro de la raíz, en este caso, lo que está dentro de la raíz es x menos 7, tiene que ser positivo. ¿Cómo se define a lo positivo? Mayor o igual a 0. De ahí lo único que debería hacer yo es despejar la x. X es mayor o igual, el menos 7 pasa a sumar. X tiene que ser mayor o igual a 7. Como esto es una desigualdad, ya vimos nosotros que las desigualdades tienen que ser graficadas para poder encontrar su conjunto solución. Vamos a suponer que aquí es 7, que para acá está el menos infinito, para acá está el más infinito. Y como podemos ver, se nos ha formado dos intervalos, ¿no? En este caso, yo puedo tomar un valor hacia la izquierda, que sea el 6. Puedo tomar un valor hacia la derecha, que puede ser tranquilamente el 8. Estos son los elementos que yo voy a reemplazar en la inecuación, ¿no? Para que sea mayor o igual a 7. Entonces, por ejemplo, si es que yo reemplazo en la inecuación x menos 7 tiene que ser mayor o igual que 0. Si yo reemplazo el 6, 6 menos 7 es mayor o igual que 0. 6 menos 7 es menos 1. Menos 1 es mayor o igual que 0. Pues no, esto es falso. Cuando esto es falso, significa que mi intervalo no viene por acá. Si pasamos para acá, x menos 7 tiene que ser mayor o igual que 0 y reemplazo el 8. 8 menos 7 mayor o igual que 0. 8 menos 7 es 1. Y 1 es mayor o igual que 0, esto es verdadero. Cuando es verdadero, entonces yo trazo mi conjunto solución hacia la derecha. Digo que mi conjunto solución está hacia acá. Como esto es un intervalo cerrado, yo finalmente puedo concluir y ponemos así, fíjese, el dominio de la función viene dado cerrado en 7, ¿y hacia dónde se va? Se va hacia el más infinito. El infinito siempre es abierto. Y así nosotros determinaríamos el dominio de una función para cuando la x esté en una raíz. Ahora, vamos con la segunda regla. La segunda regla es cuando la variable x, en este caso, la segunda regla, cuando x esté en un denominador. Y ahí nos hacemos la pregunta. X está en un denominador, X está en un denominador. Si lo está, todo el denominador es diferente de 0. Diferente de 0. Diferente de 0. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, aquí voy a cambiar en la palabrita es por debe ser. ¿De acuerdo? Debe ser diferente de 0. Si x está en un denominador, si es que lo está, todo el denominador debe ser diferente de 0. Porque si fuera 0 nos da una indeterminación, o sea, una división para, o sea, un número infinito. Entonces no queremos eso. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a tener que y es igual a 1 sobre x más 5, pongámosle. Sí, y es igual a 1 sobre x más 5. Aquí la variable está en un denominador, lo que querrá decir entonces que para hallar el dominio, todo lo que está en el denominador, en este caso x más 5, es diferente de 0, distinto de 0. ¿Ok?
Cuando nosotros despejamos esto, x tiene que ser distinto de menos 5, porque estando con más pasa con menos. X tiene que ser distinto de menos 5. Si nosotros realizáramos esto en un análisis de intervalos, ¿sí? Y nosotros ponemos que el menos 5 está aquí. Aquí está el menos 5, acá. X distinto de menos 5 significa que acá se va a crear una restricción. Acá está el más infinito, aquí está el menos infinito. ¿Y cuál es esta restricción de la que les estoy hablando? X no puede ser menos 5. ¿De acuerdo? Generalmente, cuando tenemos que un solo punto es una restricción, pues el dominio se lo pone de la siguiente manera. El dominio de la función son todos los reales. ¿Qué quiere decir esto? Que usted puede poner cualquier número en la función, excepto el menos 5. Ahora, fíjese por favor en este menos que he puesto antes del menos 5. Este menos es una restricción. Porque usted puede pensar, menos por menos es más y los reales con el 5, no. Este menos de acá es una restricción. Quiere decir excepto. Todos los reales excepto o no el menos 5. Sin el menos 5, como usted le quiera llamar. ¿De acuerdo? Y como el tiempo ya se nos está acabando, para que usted pueda encontrar el rango, vamos a poner lo último. ¿Sí? Si usted quiere conocer el rango, mucho ojo con lo que le voy a decir. Si usted desea saber el rango, lo primero que usted debe hacer es despejar X. Una vez que usted despeja X, aplicar las mismas reglas del dominio. Aplicar las mismas reglas del dominio. Dominio. ¿De acuerdo? Esto es, una vez despejado X, ver si es que la Y está en una raíz o en un denominador, despejar, y en lugar de poner dominio, usted pondría rango de la función es igual y aquí el intervalo que corresponde. ¿De acuerdo? Les agradezco mucho por venir a esta clase y nos vemos en una próxima. Hasta luego.